Ya vimos cómo generar consultas sobre nuestra tabla que estaba acá, ¿correcto? Vamos a hacer otra consulta, vamos a hacer otro tipo de consulta. En este caso vamos a hacer una consulta de selección. ¿Para qué lo que eran las consultas de selección, se acuerdan? Cuando nosotros nos íbamos a crear, acá nosotros podíamos definir qué tipo de consulta queríamos hacer, ¿no es cierto? Y cuando nosotros generamos una nueva consulta, definíamos la tabla sobre la cual íbamos a trabajar la consulta, que en este caso es estadística, y aquí nos mostraba un conjunto de tipos de consultas. Teníamos las consultas de selección, consultas de creación de tabla, consultas para anexar, consultas para actualizar, para generar y para eliminar. Además de estas consultas que son consultas de unión. ¿Para qué es lo que era una consulta de selección? ¿Alguien se acuerda? Y una consulta de selección permite seleccionar un conjunto de registros bajo ciertos criterios. Es solamente para mostrarlos. Entonces, por ejemplo, si nos hacemos la siguiente pregunta sobre estadísticas, ¿no es cierto? Que es la tabla sobre la cual estamos trabajando. Para que lo partamos de nuevo, nosotros podríamos decir, me gustaría ver a todas las personas que son del sexo masculino y que trabajan en la cuarta región, por ejemplo, ¿ya? Y eso nos gustaría dejarlo almacenado en una consulta porque lo vamos a usar constantemente. Entonces, para no hacerlo nuevamente, porque yo podría hacer esto, ¿no es cierto? Yo podría decir, región, y selecciono acá y digo la cuarta región, ¿no es cierto? Y digo sexo, selecciono acá y digo sexo masculino. Y nos queda así, ¿verdad? Pero esto es una selección muy similar a cuando nosotros en Excel trabajábamos con... ¿se acuerdan con qué trabajamos en Excel? Filtros. ¿Se acuerdan cuando trabajamos con filtros automáticos, verdad? Podíamos filtrar nuestros datos. Pero bueno, en este caso, nosotros no queremos hacerlo así, sino que queremos dejar almacenada la consulta en una... Ya. Entonces decíamos, a mí me gustaría dejar esta consulta de selección almacenada. ¿Cómo lo hacemos eso? Fácil, nos vamos entonces al menú crear, decimos que vamos a crear una nueva consulta y esa consulta la vamos a generar, podríamos generarla a través del asistente de diseño de consulta o el asistente para consultas o trabajarlo nosotros desde cero. Lo vamos a trabajar desde cero, ya no vamos a usar el asistente. Para eso elegimos el botón que dice diseño de consultas. Ahí fíjense que la ayuda me muestra, me dice crea una nueva consulta en blanco en la vista de diseño. Después nosotros podemos hacer todas las modificaciones que queramos, ¿no? Ponemos aceptar, nos pregunta sobre qué tabla o conjuntos de tablas queremos hacer la consulta. En este caso nosotros decimos sobre la consulta, sobre la tabla estadística. Hacemos un doble clic o la seleccionamos como queramos. Ahí la hemos agregado. Ahí está nuestra consulta. Entonces lo primero que debemos decir es ¿qué queremos mostrar? Podemos mostrar todos los campos seleccionando el asterisco. Ahí yo al elegir el asterisco le digo muéstreme todos los campos. Veamos si es cierto. Ahí me mostró todos los campos, ¿ven? Todos. ¿Ya? O podría decirle, en este caso, no quiero todos los campos, sino que quiero que me muestre, por ejemplo, el campo... estado civil, después el campo región y el campo sueldo y el campo sexo. ¿Ya? Yo podría elegir qué cosa quiero que me muestre. Para eliminar los campos basta con que los seleccionen con esta barrita que está en el extremo superior de la definición de cada campo para la consulta y presionan suprimir. O pueden marcar varios y presionan suprimir. Yo le voy a decir que me muestre todos los campos, ¿vale? Después, ¿qué le van a decir? Después yo puedo agregar campos para definir los criterios.
¿Por qué aquí no puedo definir criterios? Porque acá estoy diciendo todos los campos. Entonces no me deja determinar el criterio exacto sobre el campo exacto. ¿Qué es lo que hago entonces? Yo elijo el campo para definir el criterio. En nuestro caso habíamos dicho que queríamos por la región, si es que no me equivoco, además del sexo, me parece, ¿no? Por lo tanto, estos dos me van a definir las consultas. ¿Se acuerdan que habíamos dicho región cuarta y el sexo masculino? Eso creo que habíamos dicho como condición. Entonces, ¿qué decimos acá? En la región nosotros escribimos cuarta. ¿Ok? Si esta es una condición compuesta, queremos que cumpla ambas condiciones, que sea de la cuarta región y del sexo masculino. Ponemos aquí masculino. Por lo tanto, en este caso va a ocurrir que tenemos ambas consultas definidas. Si nosotros mostramos el resultado de la consulta en el menú ver, nos va a mostrar ahí el resultado de la consulta. ¿Ok? Por lo tanto nos sirvió para realizar este tipo de filtro. Ahora, ¿qué es lo importante acá? Que esta consulta nosotros la podemos guardar. Le pongo nombre, por ejemplo, puedo acá decir varones cuarta región, ¿verdad? Varones cuarta. Si yo lo cierro, ahora me voy a dar cuenta que la consulta que dice varones de cuarta es una consulta de selección que me permite mostrar datos. ¿Vale? ¿Me explico? Consulta de selección. Muy bien. Si yo le hago un doble clic acá, se va a abrir la consulta con el resultado y después yo la puedo editar. Pero supongamos que esta consulta, la voy a copiar acá la consulta, las consultas también las puedo copiar para reutilizarla. Entonces, botón derecho, le digo copiar, botón derecho, le digo pegar, me va a preguntar el nuevo nombre, entonces yo le voy a decir consulta, en vez de poner ahora varones y cuarta, pongo sexo, región. ¿Por qué pongo esto? Porque ahora, en esta nueva consulta que está acá, a mí me gustaría que me preguntara por el sexo o me preguntara por la región. ¿Me voy explicando? Si aún esté así, ustedes fueron modificando. Claro, nos vamos aquí al menú vista, ver, ¿no es cierto? Para que me permita definir este tipo de consulta. Entonces la consulta, en vez de poner cuarta, como sale acá, yo le podría poner un mensaje entre corchetes. Miren, ahí esto lo vamos a dejar entre corchetes, lo voy a abrir un poquito para que se lea mejor. Y acá yo podría poner o un nombre o un mensaje. Por ejemplo, ingrese el nombre de la región. ¿Ok? Y eso va a hacer que aparezca un cuadro de diálogo donde me va a preguntar el nombre de la región. Lo mismo con el sexo. Yo podría poner aquí entre corchetes. Un ratito que se me resbala el mouse. Aquí sí. Entonces entre corchetes yo podría poner ingrese el sexo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Si yo guardo y quiero ver el resultado, cuando me vaya a ejecutar se dan cuenta que ahora me muestra un cuadrito de diálogo donde me pregunta la región. Por ejemplo, segunda región, ¿ya? Aceptar, y el sexo, ahora pongo femenino. Y pongo aceptar y me debería mostrar el resultado. ¿Se dan cuenta? Son todo esto de la segunda región y fíjense que son todos del sexo femenino, ¿verdad? ¿Se dan cuenta que se repite la región y el sexo? Miren, ¿se dan cuenta que se repite? Región, región, sexo,
donde está sexo se repitió. ¿Por qué ocurre eso? Porque nosotros aquí pusimos una condición. Acá dijimos que muestre todos los campos bajo esta condición. Como estos campos que estamos utilizando acá los vamos a utilizar para hacer la condición, y acá también ya lo estamos incluyendo, le vamos a decir que no queremos que los muestre. Por lo tanto, en la línea que dice mostrar, nosotros vamos a suprimir o a quitar el ticket en realidad. Fíjense, ahora le voy a decir tercera, masculino, y se dan cuenta que ahora no me repite el sexo aquí, ni me repite la región, pero ahora yo hice una consulta donde la pregunta me la va a hacer cada vez que yo quiera ver el resultado de o ver la consulta en realidad. ¿Cómo me dices? Ver la consulta del sexo. Efectivamente, entonces acá yo digo sexo región y ahora puedo preguntar lo que se me ocurra. ¿Qué pasa si yo le pongo a aceptar solo? Todo. Nada, me va a mostrar nada. ¿Será posible que yo pueda mostrar todo? Así como diciéndole asterisco y asterisco. No me muestra en ese caso, ¿verdad? ¿Me voy explicando? ¿Vamos bien entonces? ¿Qué pasa si yo le pongo, por ejemplo, cancelo? Si pone todo, Porque no existe algo. Ya, mira, hagamos la prueba. no existe todo. No, efectivamente, entonces si yo le pongo todos, no me deja porque él va a buscar un sexo llamado todos y una región llamada todos. ¿Me voy explicando? Muy bien. Pero ¿y si pongo región y sexo ahí sí me aparece todo? Sí. ¿Cómo? Si yo pongo, cuando yo ingreso ahí para consultar, me aparece el diálogo, yo pongo región. Tú dices si pones la palabra región. Región No existe región. y sexo al resultado. Sexo, sí. ¿Eso me estás diciendo? ¿Sí? No, porque es lo que está diciendo sexo igual a sexo, a la palabra sexo, y región igual a la palabra región, y no existen. Efectivamente. ¿Me voy explicando? Ya. Ahora, a partir de esta misma consulta que tengo acá, nosotros podríamos generar otro tipo de consulta. La voy a copiar, ¿ya? Botón derecho, copiar, botón derecho, pegar, me pregunta un nombre nuevo, entonces yo voy a usar la mitad de este nombre y le voy a poner exportar sexo región. ¿Por qué? ¿Cuál va a ser el objetivo ahora de esta consulta? Vamos a transformar esta consulta para que me permita generar una nueva tabla con los datos que yo filtre. ¿Me explico? Supongamos que recursos humanos me preguntan, oye, necesito saber qué empleados de la primera región y femeninos tenemos nosotros. ¿Me la puedes enviar? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Para no enviarles o no perjudicar nuestra tabla, nosotros decimos, voy a abrir esta consulta, ¿verdad? Perdón, abrí Claro, me equivoqué. Ahora sí. Aquí vamos a cerrar. Listo. Entonces le vamos a decir acá exportar sexo. Entonces yo la voy a abrir. Doble clic. Él me va a preguntar los datos, ¿verdad? Me ubico sobre presiono el botón derecho y le digo que quiero ir a la vista de diseño. Me ubico sobre la consulta de selección que tenemos acá, que hemos llamado exportar, ¿verdad? Vista de diseño, me muestra la consulta que está acá, entonces esta consultita yo la voy a cambiar y le voy a decir consulta de creación de tabla, ¿vale? Entonces esta consulta ahora va a crear una tabla nueva, entonces es aquí donde yo pongo el nombre de la tabla. Exportación le pongo, por ejemplo, exportación, ¿ya? ¿Me voy explicando? Y ponemos aceptar. Si yo tuviese otra base de datos, podría elegir incluso la base de datos. ¿Ya? Entonces pongo exportación. Ese va a ser el nuevo nombre de la tabla.
Guardamos, fíjense que ahora al momento de observar aquí el icono que acompaña el nombre de la consulta cambió, ¿verdad? Porque con eso estamos diciendo que esta es una consulta que crea una tabla nueva. Veamos si esto es cierto. La voy a cerrar, la voy a guardar, la voy a cerrar y lo voy a ejecutar. Entonces fíjense. Dice, me pone una alerta, me dice, va a ejecutar una consulta de creación de tabla que modificará los datos de la tabla. Perfecto, ¿qué va a hacer esto? Me va a crear una tabla nueva, miren. Entonces yo pongo sí, y sobre todo si la tabla ya existiera, la va a sobreescribir. Entonces fíjense, yo le digo que sí, me pregunta el nombre del campo, entonces supongamos primera. No sé si tengo campo en la primera. Sexo femenino. ¿Ya? Ponemos aceptar y fíjense acá lo que va a ocurrir. Dice, 0 filas. Me dice, usted va a pegar 0 filas. No tengo no me dio ningún resultado. No quiero hacerlo porque quiero ejecutarla de nuevo y hacer la pregunta como corresponde. ¿Me explico, verdad? ¿Sí? Pongo sí, entonces digo mejor ya. Segunda, y ahora sí. Y si ingresa en masculino o femenino, tengo que hacer un espacio, una palabra. No, tengo que poner un valor. Tengo que poner un valor. ¿Ya? Acuérdate lo que dijimos delante. No me permitía hacer tengo que poner si es masculino o femenino, ¿verdad? ¿Te recuerdas? ¿Puedo poner los dos al mismo tiempo? No, porque en este caso si tu consulta quiere que coincidiere todos los sexos, debería ser una consulta donde no te pregunte por los sexos, ¿verdad? Pongo aceptar y ahí sí, mira, me dice usted va a pegar 71 filas. Yo le digo que sí, fíjense en este lugar donde deberían aparecer las tablas. Si yo le pongo que sí, ahora se va a agregar la nueva tabla de exportación, ¿verdad? Porque esta consulta es una consulta de creación de tabla. Entonces yo esta consulta, este resultado que está acá, se lo puedo yo dar sin problema a las personas que me la pidieron. Y si cambiaran los datos de la tabla estadística original, no importa, porque esto también es como un respaldo, ¿ves? Se lo puedo pasar a la unidad que me la solicitó. ¿Me voy explicando? ¿Ya? Supongamos que también, que con esta consulta que está acá, sexo, región, a mí me gustaría cambiar el sueldo. Entonces yo digo, a los que son de la región cuarta y es femenino, le voy a subir en un 2%. ¿Me voy explicando? ¿Sí? Entonces, nosotros podríamos incluso tratar de hacer una consulta que me pregunte todo. Veamos si es posible, ¿ya? Vamos a hacer que me pregunte por el sexo, por la región y también por el porcentaje de incremento. ¿Les parece? ¿Ya cómo hacemos eso? Decimos exportar sexo región, botón derecho, vamos a copiar esta consulta para reutilizarla, ¿vale? Pero la vamos a partir de aquí, de sexo región, ¿verdad? Botón, esta es una consulta de selección, decíamos. ¿Qué es lo que era una consulta de selección? La que me permite seleccionar los datos, nada más. Es como una especie de vista. Esta es una consulta de creación de tabla, porque aparte de seleccionarlo, me crea una nueva tabla, como lo vimos acá en exportación. Estoy grabando la clase para que después la vean, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? En la parte de sexo región vamos a copiar esta consulta, control, copiar, es lo mismo que usar control C, ¿verdad? Con control V, me pregunta el nuevo nombre, aquí nosotros vamos a decir actualización sueldo por sexo región, ¿ya? Nos vamos a poner actualización de sexo, ¿ya? ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Esta consulta, nos ubicamos acá, presionamos botón derecho, ponemos vista de diseño y lo primero que tenemos que hacer es cambiar el tipo de consulta. ¿Y por qué cambiar el tipo de consulta? Porque en esta consulta le vamos a pedir que me incremente, ¿verdad? O me decremente, dependiendo de lo que yo quiera hacer, me incremente el sueldo. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Actualizar, ¿verdad? Esta es una consulta de actualización.
aquí la consulta de actualización me pregunta por el campo que quiero actualizar. ¿Qué campo quiero actualizar? El sueldo, ¿verdad? Porque queremos incrementar. Entonces, cambio de asterisco que significan todos a sueldo. Muy bien. Con este criterio, donde yo ingreso la región y ingreso el sexo. Entonces, ahora me pregunta, ¿cómo lo va a actualizar? Entonces, yo puedo hacer una fórmula. Entonces, la fórmula que puedo hacer yo, la voy a hacer aquí a mano primero para que la vean. Vamos a ver que esto me permita ver un poquito más grande el texto para que ustedes lo puedan ver bien desde allá. Entonces, miren, yo voy a decir, ¿cómo se llama mi campo? Sueldo. Entonces yo voy a decir, quiero que el sueldo, cuando me refiero a campo, se recuerdan que decíamos que debo ponerlo entre corchetes. Entonces cuando él diga corchetes, sueldo, va a entender es un campo. Pero cuando él diga corchetes, ingrese el nombre, va a decir, tengo que mostrar un mensaje. Entonces yo le voy a decir, sí, el bloque de notas es para que ustedes puedan leer mejor lo que voy a escribir, ¿ya? Entonces digo, el sueldo va a ser igual al sueldo multiplicado por, paréntesis, 1 más el porcentaje que yo quiero escribir. Entonces yo digo, ¿cómo voy a hacer que escriban el porcentaje? ¿Como números enteros o como decimales? Es una decisión que deberíamos tomar nosotros, ¿verdad? Entonces yo digo, no, quiero que yo lo voy a decir así para puro complicar nomás, voy a decir, no, quiero que lo ingresen como números enteros. Por lo tanto, si él pone 2 para indicar que es el 2% que debo hacer, se divide por 100, muy bien. Entonces, digo por el 2%, ¿verdad? Eso debería decir yo. Pero lo que yo quiero es que él me entregue este valor, ¿verdad? Entonces yo le digo, corchetes, ingrese el porcentaje como entero. ¿Me voy explicando? Entonces, toda esta fórmula que yo hice acá, la voy a copiar, control C, o botón derecho, copiar. Porque al poner esto, ahora él puede ingresar el porcentaje que quiera, incluso un porcentaje negativo, te voy a bajar el sueldo. Entonces, claro, efectivamente. Entonces, ¿qué decimos? Fíjense, ahora yo voy a copiar esta consulta que está acá, la voy a pegar a donde dice actualizar a. Yo podría poner un valor constante, o sea, a 1.000.000, a todos mis trabajadores, independiente del cargo que tenga, le voy a pagar 1.000.000. O como en este caso, vamos a poner la fórmula que está ahí, ¿se dan cuenta? Sueldo, voy a agrandar esto para que lo vean mejor. ¿Se dan cuenta que ahí está? Dice sueldo por 1 más el porcentaje. Vamos a guardar esta consulta, que ahora se transformó en una consulta de actualización. Veamos cómo cambió el icono. El icono ahora me indica que es un lapicito con una exclamación. O sea, es una consulta de acción que va a modificar los valores. Entonces, ejecutémosla, a ver qué nos da, qué nos pregunta. Nos dice, ingrese el porcentaje como entero. Voy a aumentarlo en un 5%, ¿ya? Perdón, voy a cancelar primero. ¿Por qué? Porque quiero que veamos, para que veamos que el resultado está correcto. Entonces, fíjense, de la tercera región femenino, para que veamos esto inmediatamente. El valor el sueldo es de 980.000. Ejecutemos esta consulta que está acá, la voy a cerrar. Ejecutemos la consulta, me pregunta, dice, va a ejecutar una consulta de actualización de modificación de datos. Se dan cuenta que siempre me dice, ojo con lo que va a hacer. Yo le digo que sí, ejecútela, y aquí me empieza a preguntar, ¿a qué porcentaje lo voy a subir? Esto lo voy a incrementar en un 5%, entonces yo le digo 5. Y me empieza él a hacer las preguntas. ¿Para quién? Para la tercera región. Ok, los trabajadores de la tercera región. ¿Para qué sexo? Y aquí le pongo femenino. Entonces pongo aceptar y miren lo que ocurrió ahora. Él me pregunta, me dice, ojo que va a actualizar 27 filas. O sea, hay 27 registros
Acuérdense que una fila es un registro que me cumple la condición. Entonces nosotros le decimos sí. ¿Correcto? Y miren cómo incrementó el valor. ¿Me voy explicando? Sí, profe, pero si en el caso que yo quisiera hacer un aumento de sueldo para todas las regiones, ¿cómo lo tengo yo? Ah, pero ahí tendrías que hacer otra consulta en el caso que te pidieran... Porque ahí me pregunta, claro, porque me pregunta ahí para qué región y yo te puse tercera. Claro. Ahí en ese momento, si yo creo que salgan todas las regiones por un lado. Tendríamos que hacer otra consulta. Lo que pasa es que el criterio de esta consulta específica que estamos haciendo acá... no, porque ahí dice actualización de sueldo del sexo, no. Sueldo de sexo y región. Ya, y región. Entonces... ¿No especifica la región? Pero que tienes que elegirla. En esta consulta en particular que estamos haciendo acá, tú tienes que elegirla, porque nosotros dijimos, esta consulta me va a preguntar por la región y por el sexo. Pero si yo quisiera todas, me voy a las tablas. No, si tú quisieras todas, tendrías que hacer otra consulta. Mira, aquí copio, entonces le voy a decir, pego, ¿verdad? Me va a preguntar por el nombre y yo le digo actualización por sexo y todas las regiones, ¿no es cierto? Y todas... ¿Ah? Sí, pero un nombre nomás, si tú puedes ponerlo como quieras. Yo lo puse guión bajo, es nombre simplemente, ¿ya? Pongo aceptar y acá todas las regiones, ¿verdad? Lo voy a editar, botón derecho, vista de diseño, y aquí, ¿qué le digo? ¿Me interesa ahora el criterio por región? No, por criterio más que todas. Entonces, borro este criterio. ¿Te das cuenta? Perdón, lo selecciono y le digo eliminar. Lo selecciono y le pongo suprimir. Ya no tengo el criterio por región. Entonces, si yo ejecutara esto, lo voy a hacer a mano. Aquí, ejecutar, me ejecuta los cambios. Claro, pero es que lo voy a ver, todavía estoy en el diseño, estoy viendo solamente. Entonces me pregunta, ingrese el sexo, y yo le digo femenino, me va a preguntar, esto era para ver los criterios nomás, si yo quiero, lo voy a ejecutar, si quisiera ejecutarlo, voy a guardar los cambios, le voy a decir que lo ejecute. Fíjate que me va a preguntar por el porcentaje, les voy a, ahora para mostrarlo solamente, no es una cuestión sexista, ojo, voy a minimizarle el sueldo en un 3%, bueno, a los varones, masculinos, sexo masculino, ¿ya? ¿Te das cuenta que no me preguntó? Claro, para que las mujeres paguen ahora dice... Para que se dan cuenta que no me preguntó ahora por la región, me va a ejecutar todos los que cumplen la condición, o sea, son todos los hombres de la región que sea, y fíjense acá tenemos masculino, para que vean cómo cambia este valor, entonces se disminuyó en un 3%. ¿Me voy explicando? ¿Se entiende la idea? ¿Ya? Profe, y una consulta, cuando usted pone el porcentaje, eso ya lo copió y lo pegó. Si usted va al sueldo, si ahora lo puso como femenino, pero si va al masculino, solamente tiene que poner igual el 5 o el 4 entero. ¿Cómo? A ver de nuevo, no te entendí bien la pregunta. Lo que pasa es que en la parte de arriba usted pone el 5% de femenino, ¿no es cierto? Sí. Y le arroja un resultado. Sí. Entonces, si nosotros pusiéramos masculino, ¿tendríamos que hacer todo el proceso nuevamente o ya podríamos, como si ya queda formulado? No, porque tú le dijiste en esta consulta que te preguntara por el porcentaje y por el sexo. Si tú, la misma respuesta es, si tú dices, es que yo siempre voy a hacer solamente incrementos del 5% y no va a variar, entonces eso se transforma en una constante, ¿no es cierto? No hay que preguntarla. Entonces voy a copiar nuevamente la consulta, copiar, la pego, me va a preguntar él por el nombre, entonces yo le digo es actualización, sueldo, sexo, todas las regiones, y le pongo acá, guión bajo, 5% para yo, 5% para yo acordarme. ¿Me voy explicando? Entonces, aquí está la nueva consulta, ¿ves? 5%, la voy a editar,
¿Por qué hago esto? Porque aproveché una que estaba hecha, ¿ya? Entonces, fíjate, acá en la pregunta o en la fórmula ya no necesito preguntar por el porcentaje. Ya está. Entonces, ¿qué digo? 5 dividido por 100. O como esto ya tampoco necesito que lo evalúe. Ustedes ponen el porcentaje, así como lo puso ahora el número entero dividido por 100. A lo que voy yo es que si yo quiero hacerlo con el sexo masculino, lo puedo llegar y hacer. Claro, tengo que volver a ejecutar. Ah, ya. Mira, te muestro. Bueno, aquí te aprovecho de mostrar que mi condición quedaría. Oh, la borré, no me di cuenta. Espera un ratito. Cancelar, control Z, a ver si me la muestra. Entonces, te voy a mostrar aquí que yo debería poner entonces la condición, borro todo esto y le digo 1.05, ¿verdad? Correcto, enter, ahí está, lo guardo. Entonces tengo tres condiciones. Esta solamente me pregunta por, fíjate, mira, doble clic. Me va a decir que voy a modificar, le digo que sí, y acá me pregunta solamente por el sexo. ¿Te das cuenta? Voy a cancelar. En esta, todas las regiones, hago un doble clic y me pregunta por el porcentaje. Entonces, 2%, aceptar, me pregunta el sexo. Entonces acá tú pones masculino, femenino, lo que tú quieras. Que es lo que consultabas tú, ¿no? Profe, otra consulta. Por ejemplo, yo usted que el femenino, masculino, comienzan con mayúscula. Yo escribo y cuando me hace la pregunta con minúscula me la reconoce. Si tú dices, pongo por ejemplo, voy a volver a incrementar el sueldo de los hombres en un 3%, ¿verdad? Y pongo masculino, mira, mira, lo escribí así, lo escribí mal, ¿ya? Pongo aceptar, ¿ya? ¿Qué ocurrió? Sí lo hace. Porque nosotros en la consulta en forma predeterminada no es una consulta que en este caso para Access me pregunte por o discrimine por el uso de mayúscula y minúscula. Por las tildes igual tampoco pasa lo mismo. Por las tildes es posible que sí. Veamos, a ver, déjame ver si tengo aquí. No tengo ninguna con... Porque podría pasar lo mismo como cuando yo hago una cifra y no puse la coma. Por ejemplo, Copiapó. Copiapó es con acento. Copiapó. Entonces veamos. Este es el primero que dice Copiapó con femenino, ¿no es cierto? Claro. Entonces voy a incrementar en sexo y región para que tome la región, ¿verdad? Entonces yo le voy a decir incremente en un 100%, no, le incremente en un 10%. ¿Qué cosa? La región Copiapó. Ah, ya, perfecto. Entonces voy a cancelar y voy a poner un incremento notable para que nos demos cuenta, un 100%, ¿verdad? Aceptar la región Copiapó con tilde, ¿verdad? Con acento. Y ponemos aceptar, ingresa el sexo y ponemos femenino. Femenino, ¿verdad? Ahí me equivoqué al escribir. Y ponemos aceptar. Entonces, ¿qué pasó? Ya, él no pudo discriminar, ¿verdad? Veamos qué pasó. ¿Cuál es el error? Esta consulta sobre cuál es. Miren, voy a editar. Voy a editar la... Perdón, me equivoqué aquí. No, mijo, no está bien, mira. Botón derecho, le voy a decir vista de diseño. La consulta está hecha sobre la... ¿Y yo que estoy modificando? ¿Y por qué pongo...? No, está bien, eso está bien. Perdón, ¿qué estoy escribiendo como condición? La ciudad, pues. Y Copiapó no es región, pues es ciudad, pues siempre me va a dar vacío. Ya, cambiemos acá la consulta, fue mi error, fue mi error. Voy a poner aquí, voy a cambiar la consulta, la voy a dejar esta como estaba bien esto, ya. Empecé a preguntarme por qué me está preguntando todo. Voy a hacer de nuevo la consulta, la voy a copiar, botón derecho copiar, botón derecho pegar y le voy a poner lo mismo, pero es por
ciudad, para ver que funcione, ciudad, ya, comimos ansias, así aquí por adelantarnos tanto, y ahora sí voy a poner Copiapó. ¿Qué va a ocurrir? Entonces digo, ejecutar si un 50% de incremento en el sueldo, 50% sobre la ciudad, debería haber cambiado esto por ciudad, este texto que está acá, no importa, pero ahora sí es Copiapó, Pero si no está cambiado arriba, no importa, porque ese es un texto nomás, nada más, es un texto explicativo, ¿no? Ponemos Copiapó, aceptar, sexo femenino, lo puse todo con minúscula, femenino, y veamos qué ocurre ahora, veamos con el sueldo. Ya, no me lo está resolviendo, ¿verdad? ¿Dónde está la... Bien. Ya, botón derecho, no hemos cambiado acá nada, pues lo dejamos como región todavía. Botón derecho, le decimos comuna, ¿verdad? Aprovechamos de cambiar la palabra región por comuna. Tienes toda la razón, comuna, no me había fijado bien en eso. Ahora sí. Claro, ahora lo guardo, pongo aceptar y digo, veamos la consulta. Ya. Copiapó, veamos Copiapó, ponemos el sexo femenino. Ojo que eso hay que concentrarse en lo que estamos haciendo. Ven, ahí yo cometí errores que no son errores tontos. Debería yo haberme concentrado mejor en lo que estaba haciendo. Y ahora sí, ven, actualizar una fila. ¿Se dieron cuenta? Entonces ahora fíjense, el sueldo lo incrementó en un 50%. ¿Me voy explicando? ¿Sí? Ya, esa es la manera. Entonces, claro, ahí sí te está... ¿Con acento o sin acento lo va...? No, ahí solamente incrementó el que estaba con acento. Entonces, ¿qué pasa? No se preocupó de las mayúsculas, pero sí de otros cambios más específicos, ¿ya? Pero supongamos que ustedes quieren hacer otro tipo de consultas. Por ejemplo, a ustedes les gustaría ver todos los que comiencen, déjenme ver aquí, con la letra A. Entonces, ahí tienen, el cargo, vamos a hacer una consulta, donde el cargo comience con la letra A, sería ayudante y sería administrativo, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces, en este caso, yo lo que debería hacer es una nueva consulta. Vamos a crear una nueva consulta desde cero. Me voy a crear, le digo diseño de consulta sobre la tabla estadística. Entonces me pregunta, ¿qué tipo de consulta? Esta es una consulta, vamos a hacer una consulta de selección nomás, nada más, ¿ya? Entonces yo digo, quiero mostrar consulta de selección. ¿Qué quiere mostrar? Todos los campos, ¿ok? El asterisco, todos los campos. Pero ¿cuáles registro en particular? Me gustaría mostrar todos los que son de un cargo que comienza con la letra A. Eso nomás. Todos los cargos que comiencen con la letra A. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Para hacer que comiencen con la letra A, yo podría decir como A. Podría decir eso. Pero como A entre comillas. No, porque no va a ser una pregunta. Si yo le pongo entre corchetes, él me preguntaría A. O sea, ¿cuánto vale A? No quiero preguntar. Acá yo estoy diciendo es la letra A, ¿verdad? Entonces fíjense que le puse como A. Veamos qué me devuelve. ¿Qué me devolvió? 0. Porque no existe ningún cargo que sea A. Existen cargos que comienzan con A. ¿Me voy explicando? Entonces, claro, pero eso hay que escribírselo en un lenguaje que él lo entienda. Entonces es como decir, yo quiero que todos sean como A, ¿ok? Al decirle como A le estoy diciendo que el cargo es de una sola letra que es A. No, que sea como A. ¿Y el resto de las letras te interesa? No, entonces ¿qué podríamos poner? Algo así como A asterisco. ¿Me voy explicando? Entonces le estoy diciendo, necesito poner algo que me diga que todos los que comienzan con la letra A y el resto de letras no me interesa. Veamos.
Ahí sí me mostró administrativo y ayudante, ¿se dan cuenta? Porque yo le dije, todo lo que comience con la letra A y el resto no me interesa. ¿Me voy explicando? Esas serían consultas con un criterio, en este caso usando comodines. Por ejemplo, supongamos que yo quisiera decir, muéstreme todos los cargos donde la consulta, donde el campo, que es el cargo, ¿verdad? La tercera letra es una M. ¿Me voy explicando? Esa es la pregunta que me dicen. Alguien me preguntó, oye, muéstrame todos los cargos muéstrame todos los cargos cuya tercera letra sea una M. Ok, no hay ningún problema. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a ver la consulta acá y decimos, ¿me interesa la primera letra? ¿Con qué la reemplazaríamos? Si ustedes se recuerdan de lo que hacíamos en Excel, es similar. ¿Con asterisco o con signo de interrogación? Signo de interrogación, porque el signo de interrogación reemplaza una sola letra. El asterisco que reemplaza varias letras, ¿verdad? Muy bien. Entonces pondríamos, ¿la primera letra me interesa? No. ¿La segunda letra me interesa? No. ¿La tercera letra? Una M. ¿El resto de las letras? Asterisco. Veamos qué me va a mostrar. ¿Se dan cuenta que ahora me muestra todas las que comienzan con, cuya tercera letra es una M? Porque dijimos, la primera me interesa, no, un signo de interrogación. La segunda me interesa, tampoco, un signo de interrogación. Y la tercera, una M. Y el resto de letras tampoco me interesan, pero como son muchas, pongo un asterisco. ¿Me voy explicando? Eso es para filtrar por texto. Supongamos que adicionalmente esta consulta nueva que estoy haciendo acá, yo quisiera decir, es que ahora me gustaría mostrar todos los que sean, fíjense la consulta que le estoy haciendo, todos cuyo sueldo está entre 1.000.000 y 1.300.000. ¿Me explico? Ese es el rango. ¿Cómo yo le puedo decir que me muestre todos los sueldos? Voy a borrar este campo de acá. Entonces ahora yo digo, el sueldo me gustaría que lo muestre en un rango. Entonces la pregunta es, que el sueldo esté entre 1.000.000 y 1.300.000, ¿verdad? ¿Cómo hacemos eso? Pongo aquí el sueldo. Ojo, como acá estoy diciendo muéstreme todos los campos, no es necesario que vuelva a mostrar el sueldo, por eso lo oculto. Entonces, ¿cómo le digo que el criterio sea entre esos dos valores? ¿Cómo le podría decir eso? ¿El sueldo? Eso sí. El sueldo entre corchetes no es necesario porque acá ya lo estoy marcando, no es necesario poner la palabra sueldo, sino que solamente la comparación con el valor. O sea, si yo digo que el sueldo debe estar entre 1.000.000 y 1.300.000, parto diciendo que este primer sueldo debe ser igual a algo. ¿De 0 a eso? No, pues de 0 no. Sí. Sí. Entonces tengo varias formas de... ¿Ah? ¿Sería con guión? Digamos, 1.200.000 o 1.300.000, ¿sería con guión o como que...? No, la condición que yo debería hacer, debería ser poner, por ejemplo, primero que el sueldo es mayor que 1.000.000. Me falta un 0. Ahí estoy diciendo que el sueldo es mayor que 1.000.000. Oh, bueno, perdón, como me dijeron, entre debe ser mayor o igual a 1.000.000, ¿verdad? Y como es y, debe ir en la misma línea. Vuelvo a elegir el campo sueldo y le digo, no lo quiero mostrar porque es solamente para la condición. Ahora le digo que el sueldo debe ser el tope, menor o igual a 1.300.000. ¿Me voy explicando? Con eso yo estoy diciendo todos los sueldos que sean mayores o iguales a 1.000.000. Por estar en la misma fila digo y que también el sueldo sea menor o igual a 1.300.000. Entonces, si yo ejecuto eso, él me va a mostrar todos los sueldos que estén entre ese rango. ¿Se dan cuenta? ¿Me voy explicando? Ahora, esto también se podría poner de otra manera. Fíjense cómo lo transforma.
Esto se podría poner, si es que no me equivoco, así, entre 1.000.000 y 1.300.000. También lo podría poner así, y borro esto que está acá. ¿Me voy explicando? Se puede escribir así también, entre 1.000.000 y 1.300.000. Veamos si es cierto lo que le estoy diciendo. Lo mismo. Por lo tanto, sí, pero ¿por qué? Porque el Access lo está interpretando. Lo que pasa es que en el lenguaje que se usa para la consulta en base de datos, esto es como cultura general, miren, como ustedes no son informáticos y necesitan esta forma de entenderlo, si ponen SQL, esta es la sentencia que se usa como lenguaje SQL. El SQL es un lenguaje de consulta estructurada. Por lo tanto, ¿cómo le decimos que me muestre un valor entre, o sea, un rango? Le decimos así, between 1.000.000 and 1.300.000. Entonces el Access dice, ya, yo los voy a dejar que ustedes lo pongan en español. Por eso yo puse entre 1.000.000 y 1.300.000. O que lo haga visualmente como de la otra forma, que ponía el campo sueldo mayor o igual que 1.000.000, pongo nuevamente el campo sueldo menor o igual que 1.300.000. Es lo mismo. ¿Me explico? Entonces son distintas formas en las cuales ustedes pueden generar esta consulta. Hagamos un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Lo que hemos visto fue cómo crear, en las clases anteriores, cómo crear tablas, cómo crear consultas, cómo crear formularios y cómo crear informes. Entre estas dos últimas clases nos hemos dedicado a ser más específico en la creación de las consultas. En otras palabras, lo que nosotros fuimos a hacer aquí, vamos a ver la vista de diseño, es que nos permite definir qué tipo de consulta. Aprendimos que hay consultas de selección que permiten seleccionar datos, son vistas. Es para que yo cada vez diga, oye, ¿cuáles eran los de La Serena femenino? Y no tenga que volver a escribirla, la dejo guardadita con un nombre. Esas son consultas de selección, donde yo incluso puedo pedir que él me pregunte qué sexo o qué región, como lo hicimos acá, ¿se recuerdan? Ahí él nos preguntaba, o lo dejamos constante, como esto, varones de la cuarta región. Si yo le hago un doble clic no me pregunta, me muestra al tiro, ¿se dan cuenta? Eso sería una vista. Esto sería una consulta que me pregunta. Después vimos que había otro tipo de consulta que es una consulta de creación de tabla. Esta con la consulta lo que hace es filtra y lo deja físicamente en otra tabla. ¿Y para qué es lo que hago? ¿Para qué hago eso? Para mantenerlos respaldados. Supongamos que yo digo, a estos les voy a cambiar el sueldo, mejor los guardo en una tabla de respaldo. Por decir algo, eso podría ser tal vez una opción, ¿ya? Una opción de uso. Después tenemos la consulta actualizar. La consulta actualizar lo que hace es que me permite modificar uno o más campos. Por ejemplo, nosotros decíamos, les voy a subir el sueldo a los que sean mujeres de la tercera región. ¿Me explico? Entonces, para eso usamos una actualización. Hay consultas de eliminación. La consulta de eliminación es para los que yo quiero borrar. ¿Me explico? ¿Cómo funciona una consulta de eliminación? Supongamos esto, que está acá. Yo voy a decir, voy a eliminar, a propósito del Copiapó que pusimos con acento, yo digo, quiero eliminar a todos los que sean de Copiapó, pero con acento en la O. ¿Me explico? Entonces, ¿qué hacemos? Yo cambio, digo, esta es una consulta de eliminación. Perfecto. ¿Sobre qué campo voy a hacer el criterio? Le digo aquí que voy a eliminar, voy a consultar sobre el campo comuna y es el que es igual, fíjense que es dónde, la pregunta ante la eliminación es dónde, where, donde la ciudad o la comuna se llama Copiapó, pero Copiapó con acento. ¿Se dan cuenta que acá teníamos Copiapó? Nuestro primer Copiapó y único Copiapó que está acá es con acento, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo digo aquí que sea igual, donde sea igual a esto. En eliminar yo puedo elegir dónde o desde, ¿se dan cuenta? O sea, desde los que sean iguales a esto, es como un mayor, ¿ya?
en el caso que quisiera hacer la consulta. Entonces voy a guardar esta consulta, le voy a poner nombre eliminar Copiapó, ¿ya? Entonces fíjense lo que va a ocurrir. El monito que me muestra ahora el icono es una consulta de acción, pero para eliminar. Cuando yo la trato de ejecutar, él me va a decir, me va a mostrar esto, ¿verdad? Voy a poner aquí, doble clic, y al momento de ejecutarlo me va a decir, oiga, usted va a ejecutar una consulta de eliminación, los datos se van a perder. Si yo le digo que sí, los datos se me van a perder porque los voy a eliminar. ¿Me voy explicando? ¿Ya? Esa sería una consulta de eliminación. Bueno, ¿y para qué la uso? Obviamente para eliminar datos. Para eliminar la saturación de... O sea, la razón para eliminar un dato es o saturación, como tú dices, que en realidad es eliminar los que ya no me sirven, los que cumplen una condición. Por ejemplo, ya no tengo ningún cargo que sea femenino en la región de Antofagasta. Perdón, en la segunda región o en la comuna de Antofagasta. Entonces tengo que eliminarlo. Y lo elimino de esa forma. ¿Me voy explicando? ¿Ya? Y de esa forma yo los puedo entonces eliminar. Le voy a decir que no para que no ejecute la consulta. ¿Me voy explicando hasta acá? Entonces tenemos... Y antes de irnos, ¿se acuerdan que ustedes relativamente aprendieron lo que eran las tablas pivote? O en Axel nosotros lo conocíamos como tablas dinámicas, o se llaman tablas pivotes, o en este caso la vamos a conocer como referencias cruzadas. En una consulta de referencias cruzadas yo puedo poner las columnas, las filas y un tipo de cálculo sobre el valor que yo necesito evaluar. Por ejemplo, me gustaría sumar todos los sueldos o contar todas las personas que trabajan en las distintas regiones, pero contados por sexo, para saber cuántas mujeres y cuántos hombres hay. ¿Me voy explicando? Entonces, la pregunta sería, ¿cómo yo puedo hacer una consulta, crear diseño de consulta sobre la tabla estadística que me cuente cuántas mujeres y cuántos hombres hay por región, en el caso de mi base de datos? Entonces yo digo, esto se va a transformar en una consulta que nosotros vamos a denominar consulta, en este caso general, que es una consulta de tabla de referencias cruzadas, donde me va a preguntar, ¿sobre qué campo? Sobre el campo región. ¿Ok? ¿Eso en dónde lo vas a poner? Lo voy a poner, en este caso, como fila. ¿Se dan cuenta? En donde dice tabla de referencias cruzadas, le digo, muéstramelo como fila. Ok. Después, ¿sobre qué otro campo? El campo sexo. Ok. ¿Van a estar agrupados? Sí, correcto. Pero el sexo lo voy a mostrar como encabezado de columna. Ah, súper. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Quiero que me cuentes. Entonces puedo poner el cargo, como no, o el sueldo mismo. Pongo el sueldo, pero digo, no quiero que lo agrupes, sino que quiero que lo cuentes. Entonces cuenta los sueldos no los suma, sino que los cuenta, un sueldo, dos sueldos. ¿Me voy explicando? Si yo muestro esta consulta, fíjense cómo me la va a desplegar. Me parece que me falta algo, sí, acá, para el caso del sueldo debo decirle cómo quiero que aparezca, y yo digo que quiero que aparezca como valor, ¿ok? Veamos qué me va a mostrar. Me va a mostrar la región que aparece como encabezado de columnas, perdón, el sexo que aparece, disculpen, como encabezado de columnas, la región que aparece como primera columna, y luego aparecen las cuentas que tengo. Entonces acá yo puedo decir, en la cuarta región hay 29 mujeres y 20 hombres. En la segunda hay 71 mujeres. Es como las tablas dinámicas, ¿verdad? Podríamos modificar
es posible agregar una segunda agrupación, por ejemplo, por la comuna. Nosotros podríamos decir, quiero que pongas por la comuna, ok, ubícala, la voy a mover, y le digo, ubícala acá, y también que sea encabezado de fila. Veamos qué nos muestra con esto. Se dan cuenta que ahora además lo agrupó. Entonces nos dice, en la cuarta tengo La Serena, tengo 29 y 20. En la segunda tengo Antofagasta, que es 38 y 26. Segunda Calama, que son 33 y 30. Tercera Copiapó, son 26 y 22. Ah, y hay una en Copiapó, con el acento, que es una mujer. ¿Me voy explicando? Entonces se dan cuenta que me permite como una tabla de referencias cruzada. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Se entiende la idea? Ya. Entonces también podríamos hacer tablas de referencias cruzadas. Aquí le vamos a poner como nombre, lo voy a guardar, entonces le voy a poner esta consulta, le voy a decir consulta de referencias cruzadas o tabla dinámica para que nos acordemos, y le voy a decir por región, ciudad, sexo, y le pongo cuenta. Entonces, para acordarme, cada uno le pone el nombre que desea, ¿ya? Fíjense que el icono que me muestra en este tipo de referencias cruzadas es esto, que parece una tablita dinámica, ¿se dan cuenta? Entonces, esto que parece una tablita dinámica me permite hacer este tipo de acción. Bueno, y para terminar les cuento, hay una consulta que se llama consultas de unión. Las consultas de unión toman datos de varias tablas y las unen en una. ¿Me explico? Entonces, sí, también puedo consultar, hacer una consulta sobre consultas, también lo puedo hacer, ¿ya? Por ejemplo, sobre la tabla estadística, ¿no es cierto?, que tengo acá, sobre la referencia cruzada, yo podría hacer una consulta de selección. Miren, esta tabla de referencias cruzadas, para no modificarlas, yo podría hacer, entonces, crear una nueva consulta. Y me va a preguntar, oye, ¿y sobre quién quiere hacer la consulta? Sobre la tabla, sobre la consulta de la tabla dinámica que hice, de la referencia cruzada. Ah, súper, ya. Aquí está, ¿ven? Entonces me muestra los datos por región, comuna, femenino, masculino. Entonces yo digo, perfecto, muéstrame todos los campos, ¿ok? Pero de los que femenino... Voy a inventar, a ver si me resulta, de los que femenino sea mayor que 25. Mayor que 25. Vamos a ver si es cierto, ¿eh? Ejecuto y ahí me mostró. Parece que me está mostrando todo, ¿verdad? Veamos, femenino que sea mayor que 30. Que 30 le voy a poner, ¿les parece? Para ver el efecto. Mayor que 30, esto ya se repite acá, no le voy a pedir que no me lo muestre. Entonces ahí sí, ¿se dan cuenta? Entonces hice una consulta sobre una consulta. Tenía una tabla dinámica, que le hicimos, una tabla de referencias cruzadas, volví a hacer una consulta sobre una consulta. ¿Me voy explicando? ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Entonces, con esto podemos hacer todas las consultas que queramos.